Capítulo 134. Cooperación. El grupo era grande, y los guerreros de este grupo estaban muy curiosos por las bestias que los acompañaban. Cuando César había acompañado al grupo por primera vez, todos habían estado nerviosos, pero ahora se habían acostumbrado a él. Esta vez, con tantas bestias en el grupo, se mostraron con orgullo, porque eran el primer grupo en salir de casa con tantas bestias. Sin embargo, después de subir la montaña y llegar al primer puesto de avanzada, descubrieron que no era bueno para ellos tener tantas bestias que los acompañaran, porque obtenían mucha menos presa. Xiao Xuan no los juntó de inmediato, sino que los dividió en dos grupos, uno liderado por Mai y el otro liderado por Qiao. Mao, Moer y Lei, con sus propias bestias, estaban en el grupo de Mai. Yang y Aguang estaban en el grupo de Qiao. En cuanto a Xiao Xuan, su prioridad era registrar el rendimiento de estas bestias y entregar los registros al chamán. Así que, en cierto modo, Xiao Xuan trabajaba como un profesor que examinaba a los alumnos sobre su rendimiento. Y este grupo de alumnos de primaria haría todo lo posible para dar un rendimiento excepcional. La primera llegada a este lugar extraño los hizo ser demasiado cautelosos al principio, pero después de unos días, se ajustaron y se sintieron libres para cazar. 3 días después, cuando el grupo de caza regresó a la cueva, Xiao Xuan anotó en el rollo de piel de animal y los demás lo miraron, porque querían saber los resultados. Sin embargo, Xiao Xuan no se los mostró, y aunque se los mostrara, no los entenderían. Como no podían leer los registros, tenían que preguntar a Xiao Xuan indirectamente. Hermano Xuan, ¿qué te parece nuestro rendimiento? Yang y Aguang fueron enviados a preguntarle. No está mal. Xiao Xuan no levantó la cabeza, sino que continuó escribiendo algunos símbolos en el rollo de piel de animal que no eran comprensibles para otras personas. ¿Qué quiso decir con no está mal? ¿Estaba satisfecho o insatisfecho? Se miraron el uno al otro durante un rato. Creo que podemos desafiarnos a nosotros mismos. Luego dijo Lei, el mayor entre ellos. No era difícil para ellos atrapar las bestias de arco, los tapires gigantes y los ciervos de cuernos gigantes todos los días. La mayoría de los guerreros de la tribu creían que una lesión grave demostraba la dificultad de la misión de caza y su fuerza. Dado que este resultado se mostraría al chamán, tenían que esforzarse para conseguir más logros. No era gran cosa lesionarse. ¿Qué quieres hacer? ¿Atrapar al ciervo de megacuernos en la manada de ciervos de megacuernos? Mao dijo irónicamente. Lei negó con la cabeza y dijo. El número de ciervos de megacuernos es tan enorme que es demasiado difícil hacerlo. He oído que hay un nuevo viento negro espinoso en el lago. Solo sale por la noche. ¿Qué quieres cazar? ¿Un rinoceronte? ¿Las otras bestias? Yang y Aguang también se unieron a la discusión. Hay un oso gigante cerca de la fosa de Altitrán. Discutieron sobre a cuál deberían desafiar para atraparlo. La discusión en la cueva le dio a Xiao Xuan un dolor de cabeza. Movió la mano y les dijo a los que estaban discutiendo. Cállense y mantengan la calma. Se callaron de inmediato, pero pronto Xiao Xuan sintió algo mal. Levantó la vista y vio que un pico enorme se acercaba a él. Xiao Xuan ahuyentó al pájaro de cabeza grande y dijo. No me refiero a ti. Y tú también vete. De acuerdo con las observaciones de estos últimos días, Xiao Xuan analizó los pros y los contras de las bestias que acababan de discutir. Xiao Xuan dijo. Si realmente quieren desafiarse a sí mismos, pueden intentar atrapar a ese oso, pero tienen que tener un plan. Solo tiene sentido para aquellos que viven. Tenía que recordarles a qué deberían prestar atención. De lo contrario, serían demasiado confiados y perderían la vida debido a la sobreestimación de sí mismos. Y Xiao Xuan tendría dificultades para informar de sus muertes al chamán. Para atrapar al oso gigante, tenían que cooperar. Solo uno o dos no podían derrotar al oso, porque era una bestia feroz. Los dos animales que tenían a Yang y Aguang crecieron juntos mientras luchaban continuamente entre sí. Después de crecer más, todavía peleaban entre sí en caza, pero cooperaban para derrotar a los enemigos externos. Tenían un entendimiento tácito entre ellos, y también aprendieron a protegerse a sí mismos. Antes de dejar la tribu,
El forusrácido que tenía Aguan había aprendido a perseguir a la presa desde un lado en lugar de por la parte trasera, porque le darían una patada fácilmente si estuviera por la parte trasera. La bestia criada por Ayan también aprendió a ser más flexible para evitar los ataques. Esta fue la razón por la que estas dos superaron a las otras bestias de la tribu. Su cooperación en los siguientes días fue obviamente exitosa. 2 días después, salieron hacia la fosa de Alquitrán juntos. Para ayudarlos, Mai y Kiao no llevaron a los demás a cazar, sino que se escondieron en los alrededores en caso de accidentes. De esta manera, podrían salir y ayudarlos de inmediato. Xiao Xuan dejó que César les ayudara y tomara medidas si fuera necesario. A Juan, ¿por qué no les ayudas? Langa le preguntó a Xiao Juan, que se escondía en otro árbol. Todo depende de ellos. Dijo Xiao Xuan. Esta era la intención del chamán. Le pidió a Xiao Xuan que les prestara atención y les ayudara con César si fuera necesario. Pensando en la conversación con el chamán, Xiao Xuan suspiró y se murmuró a sí mismo. Este viejo mentiroso siempre me pide que haga muchas cosas. ¿Qué? Langa solo estaba prestando atención a lo que estaba sucediendo allí, y no escuchó lo que Xiao Xuan había dicho. Nada, dije que lo hicieron bien hoy. Cuando Xiao Xuan y Langa estaban hablando, Chacha gritó en el cielo, lo que significaba que habían comenzado a tomar medidas. En términos de fuerza, fueron superados y serían derrotados incluso en una pelea en grupo, por lo que tuvieron que confiar en las tácticas para derrotarlo. De acuerdo con sus tácticas, provocarían al oso gigante, lo llevarían a la fosa de Alquitrán y luego lo derribarían. Xiao Xuan no podía ver lo que estaba sucediendo en el bosque desde su posición, pero cerca del lugar donde el oso estaba activo, Mai y los demás estaban en guardia, silbarían si algo malo sucediera. Después de un rato, Xiao Xuan escuchó un fuerte rugido y sintió que los árboles a su lado temblaban. Pronto, el sonido de los pasos estalló. Eran pasos pesados pero rápidos, por lo que no se podían identificar si no se prestaba atención. Esos pasos tan fuertes y rápidos se mezclaban con muchos otros sonidos de pasos, como el sonido que hacían las pezuñas. ¡Zas! Una figura salió corriendo. Era la bestia criada por Ayan. Le seguía el forusrácido y el Mendeley. Estos 3 salieron corriendo del bosque y luego corrieron en 3 direcciones diferentes. En el momento en que el oso gigante casi alcanzó a su presa, hizo una pausa. Y luego continuó persiguiendo al forusrácido, pero desafortunadamente todavía había una pequeña distancia. Con sus grandes patas, el forusrácido todavía podía correr muy rápido por la zona de la fosa de Alquitrán. Después de entrar en la zona, movió ferozmente su mandíbula. Su gran boca estaba hueca, por lo que cuando cerraba la boca hacía un fuerte sonido de chasquido. Cada vez que se emocionaba, hacía ese ruido. En ese momento, incluso aquellos que no conocían este tipo de animal, podían sentir que se estaba riendo del oso gigante, por no hablar del propio oso. El oso gigante se quedó en el borde de la zona de la fosa de Alquitrán y rugió hacia las bestias de la zona. El hecho de que cada vez que las personas o las bestias que perseguía fueran allí, lo enfurecía. Pero no podía hacer nada más que caminar por el borde para amenazarlas. Aquellos que invadieron su territorio e incluso se atrevieron a comer su comida, deberían ser mordidos hasta morir. Después de caminar un rato, el oso se aburrió y tuvo la intención de irse. En ese momento apareció un león de las cavernas. Aunque el león de las cavernas era muy pequeño a sus ojos, lo odiaba mucho, porque los leones de las cavernas a menudo le quitaban la comida. Pensaba que todas las cuevas de leones eran condenables. El oso gigante se abalanzó sobre él rugiendo. Inesperadamente, al igual que el pájaro de boca grande, el león de las cavernas corrió hacia la zona de la fosa de Alquitrán, pero no se quedó atascado. Se escuchó un fuerte rugido. El oso gigante se puso de pie, esperando asustarlos con un rugido y mirar con desprecio a este grupo de escorias que siempre huían. Cada vez que el oso perseguía al grupo de caza hasta este lugar, este oso gigante se ponía de pie para mostrar su fuerza, y seguía rugiendo como si fuera a destruir todo el bosque. Lei, Mao y Moer entraron en la zona de la fosa de Alquitrán por otro camino.
De pie allí le lanzaron piedras al oso para irritarlo aún más en lugar de herirlo. Chacha también se unió a ellos para atraer la atención del oso gigante, para que se centrara en lo que sucedía delante o por encima de él. Y cuando el oso estaba rugiendo a los que estaban en la fosa de alquitrán, una figura apareció silenciosamente detrás de él y se acercó sigilosamente. Cuando hubo una distancia adecuada entre ellos, aceleró instantáneamente hacia el oso. El oso furioso no esperaba que hubiera una bestia atrevida detrás de él. Estaba acostumbrado a estar junto a la fosa para rugir a la presa que se escondía, pero esta vez quedó atrapado. Su rugido ocultó los sonidos de alrededor. Cuando sintió que el suelo temblaba, supo que algo detrás de él se le echaba encima. Se dio la vuelta, pero no tuvo tiempo de escapar, así que su vientre recibió un golpe. A pesar del golpe, golpeó a la bestia que se abalanzó contra él con su garra. Silla fue golpeado por el oso y rodó por el suelo durante una larga distancia. El oso prestó toda su atención a Silla e intentó mantener el equilibrio, cuando una figura gris brilló cerca. Fue golpeado de nuevo. El golpe estaba cerca de su pecho y era más poderoso. Estaba rugiendo de nuevo. Era un rugido de ansiedad y miedo. Sabía dónde caería y perdería la vida en la fosa, como las bestias y las bestias feroces del bosque. ¡Bang! La enorme figura se estrelló contra la fosa de alquitrán, salpicando innumerables alquitranes pegajosos. Al ver que caía en el pozo, todos se sintieron aliviados. Mao salió corriendo a revisar las heridas de Silla. El golpe de la palma del oso dejó a Silla algunas marcas profundas, pero para él, la herida no era tan grave. No es nada grave, déjalo descansar un rato. La herida se curará pronto, ya que las marcas no son profundas, dijo Mai después de mirar. Silla aún se sentía débil y se desplomó en el suelo, gimiendo. Como el más fuerte de entre las bestias, nunca había recibido una paliza así. Ninguno de ellos sufrió heridas graves. Y luego miraron al oso en la fosa de alquitrán. Todos todavía tenían un miedo persistente. Gracias al golpe de César, el oso cayó directamente en la fosa de alquitrán. De lo contrario, Silla podría haber sido asesinado por el oso. Llevaban cuerda de hierba. Sí, ya se hubiera precipitado accidentalmente en la fosa de alquitrán, habrían usado la cuerda para salvarlo. Inesperadamente, el oso parecía voluminoso, pero era muy flexible. Esto hizo que todos entendieran que a veces el plan era solo algo ideal y también podía ocurrir algo inesperado. Deberíamos ser más cautelosos al hacer un plan en el futuro, dijo Xiao Xuan. Los demás estuvieron de acuerdo. Mirando al oso que se caía gradualmente, Mai les dijo a todos que se fueran, porque no tenía sentido quedarse allí. Capítulo 135. La única excepción. Después del primer trabajo en equipo, el siguiente trabajo en equipo transcurrió sin problemas. Al mismo tiempo, estos jóvenes guerreros se volvieron más cautelosos. Xiao Xuan no se unió a ellos. A veces dejaba que César fuera con ellos, pero no le daba ninguna otra orden. ¿Estás ignorando a César? Lang Ga tenía curiosidad y le preguntó. Desde la casa del oso enorme, Xiao Xuan había dejado que César actuara libremente. Estoy desarrollando su independencia. César es muy inteligente y a veces demasiada atención no ayuda, dijo Xiao Xuan. ¿No les dices a menudo que desarrollen la dependencia de sus bestias? ¿Por qué mencionas la independencia ahora? Deberíamos adoptar diferentes formas de resolver los problemas, respondió Xiao Xuan. Lang Ga no lo entendió y dejó de pensar en ello. Luego fue a echar un vistazo a lo que estaban cazando. De pie en el árbol, Xiao Xuan miró el estrecho arroyo frente al árbol. Algunas hojas caídas y pequeños palos flotaban en el arroyo. Los antiguos observaron las hojas caídas y obtuvieron la idea de hacer un barco. Encontraron la madera flotando en el agua, por lo que sabían cómo hacer un barco. De hecho, no era tan difícil construir un barco como Xiao Xuan había imaginado. Lo que necesitaba era solo un tronco. En el bosque había muchos árboles robustos y un tronco se podía convertir en una canoa.
pero aún necesitaba seleccionar cuidadosamente un tipo de árbol adecuado. Sus bestias no llamaron la atención de esas bestias feroces de alto nivel en los bosques que ocupaban algunos lugares como sus respectivos territorios. Para ellos, solo eran unas pocas bestias pequeñas, por lo que no les prestaron atención. Mai dirigió a su grupo de caza, así como algunas bestias, viajando sin problemas desde la primera ubicación hasta la tercera. A pesar de algunos pequeños problemas, para el grupo de caza, este fue un viaje novedoso. De repente se escuchó un grito. Un águila estaba gritando en el aire. Xiao Xuan levantó la vista y Chacha intentó volar a otros lugares. Cuando llegaron a la tercera ubicación, ya habían pasado 2/3 del tiempo de caza, por lo que el grupo de caza no iría más lejos. Además, no sabían nada sobre el terreno y las especies allí, así que, en general, se quedarían allí por unos días, y luego se darían la vuelta y regresarían. Sin embargo, parecía que Chacha quería seguir volando más lejos. Si Xiao Xuan no hubiera estado allí, se habría ido volando. En el cielo, la rutina de vuelo única de Chacha le dijo a Xiao Xuan que quería ir allí. Desde la primera ubicación hasta la tercera, Chacha había manifestado su fuerte deseo de volar en esa dirección. Tío Mai, ¿sabes qué es ese lugar? Xiao Xuan señaló en la dirección a la que Chacha quería volar y preguntó. Mai lo pensó un rato y negó con la cabeza. Dijo: Algunos viejos guerreros lo han mencionado, pero no recuerdo. Pero sé que no es un lugar al que podamos ir. Ese lugar se llama la Tierra de la Separación. ¿Tierra de la Separación? Tal vez. Mai respondió con incertidumbre. Realmente no podía recordar mucho. Solo había oído decir a algunos viejos guerreros que no podían ir allí cuando era joven. Dado que los ancestros se detuvieron aquí y no avanzaron, tenían sus razones. Debido a su confianza en los ancestros, cada líder de grupo se detuvo aquí y no continuaría hacia adelante. Incluso si iban más lejos, no iban en esa dirección. No vayas allí. Mai miró fijamente a Xiao Xuan y le pidió que hiciera una promesa. Xiao Xuan hizo una pausa por un momento, luego asintió y dijo: De acuerdo, entiendo. No iremos allí. Al escuchar la promesa de Xiao Xuan, Mai finalmente sonrió, miró el cielo, saludó a Xiao Xuan y dijo: Es hora de volver. Xiao Xuan silbó y luego hizo un gesto a Chacha, que estaba volando en el aire. Se escuchó otro grito. Chacha no estaba dispuesto a regresar, por lo que dio vueltas alrededor del lugar original, antes de finalmente seguir a Xiao Xuan de regreso al tercer refugio. Debido a su mal humor, luchó con un pájaro desconocido en el camino y fue derrotado. El pájaro desconocido solo sufrió una leve lesión, pero Chacha resultó gravemente herido, e incluso le quitaron algunas plumas. Se sentía aún peor. Xiao Xuan lo estaba consolando mientras le aplicaba un medicamento a sus heridas. Cuando vuelva, le preguntaré al chamán qué es ese lugar. Si podemos ir allí, te llevaré allí. A medida que se acercaba el día del regreso, los que fueron a cazar con sus bestias comenzaron a preocuparse. Aunque pensaban que sus bestias habían tenido un buen desempeño, que no lucharon ni causaron ningún problema importante al grupo, y también ayudaron a cazar muchas presas, pero solo el rollo de piel de animal escrito por Xiao Xuan sería leído por el chamán. Lei estaba particularmente preocupado porque había tenido un conflicto con Xiao Xuan. Tenía miedo de que Xiao Xuan todavía recordara su conflicto. Se le ocurrió que cuando se enojó, siguiendo el comportamiento de los demás, Lei arrastró a una bestia feroz. El nivel de esta bestia feroz no era alto, pero era la única bestia feroz atrapada por él y Meng. Hasta ahora, si salía a cazar solo podía atrapar una bestia. Xiao Xuan miró la presa frente a él y no supo qué decir durante mucho tiempo. Obviamente me estaba sobornando, pensó bastante. Los demás también siguieron a Lei y arrastraron sus presas a Xiao Xuan. El fororraco, mantenido por Aguang, movió sus grandes patas para ponerse frente a Xiao Xuan. Sacudió su cuello y luego bajó la cabeza para escupir un hueso frente a Xiao Xuan. Xiao Xuan se veía un poco mal, así que A Yang y A Guang rápidamente alejaron al fororraco.
Xiao Xuan no registró los sobornos en el rollo de piel de animal, pero cuando regresó a la tribu, le informó al chamán que esas bestias eran un pago por su arduo trabajo. Al chamán no le importó esto y tomó el rollo de piel de animal que le pasó Xiao Xuan. Lo estudió continuamente durante 3 días. Lei, Mao, Yang y Guang no sabían que Xiao Xuan tomaba registros en forma del volumen del chamán y también dibujó varias imágenes que representaban la escena de estas bestias cazando la presa. Sus ventajas, desventajas y temperamentos estaban todos registrados en palabras e imágenes en el volumen, por lo que Xiao Xuan no necesitaba explicarlo. Después de la primera cacería, el chamán no tomó la decisión final de inmediato. El chamán organizó que llevaran a cabo varias misiones de caza. Estas bestias todavía se quedaban en el mismo grupo de caza, pero no en el grupo de Mai. Sus rutas eran diferentes para diferentes misiones. Xiao Xuan obedeció la orden del chamán de seguirlos uno por uno. Siguió a varios otros grupos de caza a lo largo de sus rutas de caza, por lo que generalmente aprendió sobre la distribución de especies a lo largo de las rutas de caza de cada grupo de caza. Después de cada misión de caza, Xiao Xuan también pintó un mapa con más detalles, en el que se marcaban las ubicaciones generales de las bestias feroces, hierbas y árboles gigantes. Xiao Xuan solo se lo dijo al chamán, ni siquiera el viejo Ke lo sabía. Xiao Xuan llevó a César y Chacha a lo largo de las rutas de los otros grupos de caza. Una vez, después de llegar a la tercera ubicación, Chacha volvió a mostrar su fuerte deseo de volar en esa dirección. Desde entonces, ya no lo hizo. Xiao Xuan le preguntó al chamán por qué sucedió esto. El chamán no dio una respuesta definitiva, pero dijo que leería los volúmenes del chamán dejados por los ancestros para averiguar si había un registro detallado. Xiao Xuan no llevaría a Chacha a ese lugar hasta que no tuviera clara la situación allí, porque nadie sabía ese lugar ni si podían regresar a salvo. El chamán había hablado con quienes criaban las bestias, incluidos Lei y Mao, por lo que intentaron cazar más comida antes del invierno. Este invierno, el chamán realizaría el arte en varias bestias una por una, excepto César y Chacha. Le pidió a Xiao Xuan que estuviera presente. Si no podía terminar el ritual, Xiao Xuan podría ayudarlo. Y como la siguiente chamán, también se le pidió a Guise que estuviera presente. Realizaría el arte junto al pozo de fuego. Para asegurarse de que él tuviera suficiente fuerza espiritual, Xiao Xuan era responsable de arrojar un cristal de fuego al pozo de fuego. Era un día nevado, pero cerca del pozo no había ni un copo de nieve ni una gota de agua. En comparación con los demás lugares de la montaña, el lugar junto al pozo de fuego era como una gran estufa. Xiao Xuan puso un trozo de cristal de fuego en el pozo de fuego y observó cómo la energía roja fuego se desplazaba en dirección al chamán, así como a sí mismo. El poder de Guise no se despertó, por lo que no podía absorber la energía del cristal de fuego. Empecemos, dijo el chamán. El primero que trajeron aquí fue el Meng de Lei. La persona que trajo a Meng aquí se fue de inmediato, y Lei no pudo quedarse aquí. Esperaban en otra casa de piedra. Junto al pozo de fuego, en la cima de la montaña solo había 3 personas, a saber, el chamán, Xiao Xuan y Guise, sentados sobre la manta de piel de animal y mirando a la bestia que estaba acostada, pero aún más alta que él, extendió la mano. El familiar tótem de cuernos llameantes apareció en la palma del chamán. El tótem azul se formó gradualmente, pero dedicó más tiempo a esto que Xiao Xuan. Cuando el tótem se formó completamente, el chamán había estado sudando, pero afortunadamente su energía se pudo recuperar rápidamente con el cristal de fuego. Esta vez el chamán no tuvo que estar vigilante como Xiao Xuan, quien tuvo que vigilar el área circundante esa noche. Era muy seguro aquí. Hizo casi lo mismo que Xiao Xuan, pero después de la formación del tótem, le llevó más tiempo marcarlo en la bestia. Afortunadamente, al final logró marcar todo el tótem en la bestia antes de que se dispersara. Cuando terminó de marcar, estaba tan exhausto que se echó hacia atrás. Si Xiao Xuan hubiera respondido lentamente y no lo hubiera atrapado, se habría caído directamente sobre la piedra cerca del pozo de fuego. Después de la primera finalización del arte,
El chamán descubrió que solo podía realizar el arte para una bestia a la vez. Le tomaría más tiempo realizarlo en 7 bestias, porque tenía que descansar durante unos días después de un ritual. Cuando terminó el ritual para la última bestia, casi la mitad del tiempo de invierno había pasado volando. De acuerdo con los volúmenes antiguos, la tasa de éxito del ritual para el animal de caza era del 50%, por lo que el chamán no esperaba que el arte funcionara en cada bestia. Pero resultó que el ritual para estos 7 fue exitoso. Aunque cuando marcó el tótem en 4, el tótem casi se dispersó, pero al final se coaguló rápidamente, por lo que terminó la marca. Las 7 bestias también estaban en buenas condiciones. Este invierno terminó y las 7 bestias crecieron mucho, pero su cambio no fue tan dramático como el de César. Estaba en línea por los registros en los volúmenes de piel de animal transmitidos por los ancestros, que es un proceso gradual y moderado. Al mismo tiempo, Chacha se volvió aletargado todo el día. Era anormal para Chacha, que solía ser enérgico la mayor parte del tiempo. ¿Era la única excepción entre las 9 bestias de la tribu? Pero el chamán había dicho que no realizaría el arte sobre él. Eso no fue porque no quisiera hacerlo, sino porque no podía. Xiao Xuan lo había intentado una vez, pero había fallado. El chamán también dijo que Chacha era un verdadero águila gigante de montaña, y que este tipo de águila tenía su propia fuente de poder. Capítulo 136. La tierra que se separa. En invierno, las 7 bestias que el chamán había marcado gradualmente comenzaron a cambiar. Su tamaño y apariencia cambiaron. Antes del invierno, el chamán les había recordado que prepararan algo de comida, pero las 7 bestias crecieron más y tenían un apetito más grande, por lo que la comida no les fue suficiente. Después de todo, con la promoción de su nivel, su demanda de energía también aumentaría, como los guerreros tótem intermedios y superiores para quienes la carne de bestia común no podía proporcionar suficiente energía. Hasta el final del invierno, cada una de las 7 bestias se volvió tan flaca como César cuando acababa de ser marcada. Aunque las bestias fueron criadas bien, incluso la regordeta sí ya perdió peso. Después del invierno, la ceremonia ritual más importante se realizaría como de costumbre. De acuerdo con los volúmenes antiguos, las bestias que fueron marcadas con éxito podían participar en el ritual de sacrificio, porque el fuego ya no las alejaría. Entonces, el día del ritual, excepto Chacha, los otros 8 fueron llevados a la cima de la montaña y se pararon cerca del pozo de fuego. La participación en rituales significaba que eran oficialmente miembros de la tribu. Esta fue una imagen muy extraña. En los últimos cientos de años, fue la primera vez que hombres y bestias participaron en la ceremonia ritual. Todos estaban muy emocionados, porque tuvieron la suerte de presenciar un gran evento que también presenciaron sus ancestros. Después del ritual, el chamán hizo registros detallados en forma de un volumen del chamán. Este fue un gran logro que valía la pena recordar desde que asumió el cargo, por lo que debería transmitirlo de una generación a otra. En contraste, dejado en casa para evitar la llama, Chacha estaba solo, aunque todavía tenía buen apetito, tenía un espíritu mucho más bajo. Después del ritual, la frialdad del invierno se había desvanecido gradualmente. Desde la cima hasta el pie de la montaña, muchos animales volvieron a estar activos. Unos días antes de la primera misión de caza, las bestias marcadas a menudo bajaban la montaña. Cuando eran pequeños, a menudo eran intimidados por Chacha. Cada uno de ellos fue atrapado por él y luego arrastrado por el cielo, excepto el halcón criado por Guige y la tortuga mantenida por Guise. Ahora se convirtieron en bestias feroces, o cerca del grado de bestias feroces, por lo que no les tenían miedo a Chacha. Si no pudiera volar, probablemente se habrían vengado de él. Afortunadamente, César les impidió provocar a Chacha. César era originalmente inferior a estas razas de bestias. Incluso la especie lobo pertenecía a un grupo relativamente débil, no tan fuerte como los demás. Pero después de ser marcados, todos se convirtieron en bestias feroces, pero eran mucho más débiles que César, incluyendo a Liao, el león de las cavernas, y Silla de Mao. Por eso le tenían miedo a molestar a César. Chacha todavía se sentía deprimido en su nido, porque aquellos que una vez fueron intimidados por él ahora se habían vuelto fuertes.
Xiao Xuan también estaba indefenso con esta situación. Después de que el chamán terminó de disciplinar a un grupo de guerreros que habían despertado recientemente, Xiao Xuan subió a la montaña para hablar con el chamán. Planeo llevar a Chacha allí durante esta cacería. Dijo Xiao Xuan, que estaba sentado frente al chamán. El chamán sabía el lugar al que Xiao Xuan se refería. Al escuchar su intención, se quedó en silencio por un rato y luego entró a una habitación para sacar un rollo de piel. Se lo entregó a Xiao Xuan y dijo: Este es el volumen en el que los ancestros registraron el lugar. El año pasado, después de que Xiao Xuan le mencionara la condición de Chacha, leyó cuidadosamente los volúmenes y extrajo algunos registros relevantes. Xiao Xuan tomó el volumen de piel de animal y leyó los registros de texto. Estos eran solo registros de texto ordinarios y obviamente se basaban en el relato de los demás, porque el significado no era tan claro. El volumen también mencionó la tierra del desgarro de la que Mai le había hablado. Cuando los ancestros habían comenzado la ruta de caza, habían sido bloqueados por algunas plantas espinosas. Pero cuando se pararon en alto, podían ver las montañas distantes, pero debido a las plantas no avanzaron. Entonces los ancestros la llamaron la tierra del desgarro, porque cortaba los caminos entre las montañas y nadie podía ir allí. Y el volumen también mencionó algo interesante. El chamán había dicho que Chacha era un águila gigante de montaña. Estas águilas tenían sus propias creencias y fuente de poder, que Xiao Xuan no entendía. Este volumen también mencionó lo siguiente. Se decía que el poder del águila gigante de montaña venía del abismo de la montaña nevada, y su parte superior e inferior no se podían ver. Siempre estaba cubierta de nieve y hielo. También se llamaba la montaña del águila. El jefe había dicho que el águila gigante de montaña venía de la montaña del águila, pero ahora no parecía ser exactamente correcto. La montaña del águila era la fuente de su poder, pero aún no se había concluido si era su lugar de nacimiento. Hace mucho tiempo, los ancestros solo habían oído hablar de la leyenda del águila gigante de montaña, pero nunca la habían visto. Algunas personas decían que la montaña era el cementerio de las águilas, mientras que otras decían que era la tierra natal del águila. No había tantos registros en el volumen, así que Xiao Xuan terminó de leer pronto. ¿Es la montaña del águila a donde quiere ir Chacha? Xiao Xuan se sintió confundido y dijo: Tal vez. Dijo el chamán. Considerando por un momento, Xiao Xuan dijo: Aún tengo la intención de llevarlo allí para que eche un vistazo. El chamán miró a Xiao Xuan y se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: Es muy peligroso. Es posible que no puedas regresar. Lo sé. Xiao Xuan había tomado la decisión y no cambiaría de opinión. Por favor, dile a tío Mai sobre esto. Agregó. El chamán renunció a persuadirlo de esta decisión y simplemente dejó escapar un suspiro bajo. Xiao Xuan sabía que aceptaba su decisión. Luego sonrió, lo saludó y dijo: No te preocupes, volveré sano y salvo. El chamán sintió que sus párpados se contraían y luego agitó la mano impotente para dejar que Xiao Xuan saliera de inmediato. En la primera cacería de este año, con la ayuda de varias bestias feroces, Ta y los 5 líderes de grupo intentarían dar una buena actuación. Mai estaba hablando con Qiao sobre la próxima cacería con entusiasmo, y luego escuchó el mensaje que trajo Xiao Xuan. ¿Vas a ir a la tierra del desgarro? Los músculos de la cara de Mai se contraían. Casi le preguntó palabra por palabra. Respiró hondo varias veces, se apretó las manos y casi no pudo evitar golpear a la persona que tenía delante. Sabía que Xiao Xuan no se rendiría sin intentarlo. ¿Qué demonios era su promesa del año pasado? Esta vez le pidió directamente al chamán que lo aceptara, y el chamán había accedido. ¿Qué podía decir? No, ese lugar podría estar ubicado al otro lado de la montaña o en otros lugares. Solo voy a echar un vistazo para averiguar por qué Chacha siempre quiere ir allí. Xiao Xuan explicó. Al escuchar su explicación, Mai y Qiao se preocuparon aún más. Apreciaban la valentía de los guerreros que no le temían a la muerte, pero no estaban dispuestos a ser testigos de que corrieran riesgos innecesarios de muerte. Ni siquiera los ancestros fueron a ese lugar. ¿Podría Xiao Xuan, que ni siquiera era un guerrero tótem senior, volver sano y salvo? ¡Qué terrible!
Realmente terrible. Sin embargo, el grupo de caza no supo el plan de Xiao Xuan de ir allí hasta que fueron del primer lugar al tercero. La tierra del desgarro, no vayas allí. Ashwan, escucha a Mai. No vayas. Si vas, no podrás volver. No vayas. Si Chacha realmente quiere ir allí, puedes dejarlo ir solo. ¿Por qué lo sigues? La gente del grupo de caza intentaba convencerlo de que no fuera allí. En los últimos años, se hicieron más cercanos a Xiao Xuan y fueron muy optimistas sobre su desarrollo como nuevo guerrero. Más importante aún, Xiao Xuan nació en una cueva cerca del pie de la montaña, pero no era inferior a los que nacieron más arriba en la montaña, lo que los enorgullecía. A los ojos de muchos guerreros viejos, nacidos cerca del pie de la montaña, Xiao Xuan tendría grandes logros en el futuro, como los que estaban más arriba en la montaña. Se suponía que debía vivir directamente en la montaña. Muchos de ellos a menudo tomaban a Xiao Xuan como ejemplo para motivar a sus propios hijos, como el padre de Sai. Cada vez que encontraba a Sai mal comportándose, siempre mencionaba a Xiao Xuan. Entonces ahora, Sai siempre detestaba ver a Xiao Xuan. Pero ahora, Xiao Xuan tenía la intención de ir a donde los ancestros no habían estado. ¿Quería morir? Desafortunadamente, su persuasión fue inútil. ¿Por qué aceptó el chamán? No lo entendían, pero como el chamán había accedido, ya no lo persuadirían. Mai le pidió a Xiao Xuan que hablara con él a solas, y también le dio algunas buenas lanzas de piedra. Tío Mai, si 6 días después todavía no regreso, no necesitas esperarme. Dijo Xiao Xuan. Mai dudó, pero finalmente asintió. Xiao Xuan no se iba a llevar a César con él, y le dijo al viejo que si no volvía, el viejo que podía quedarse con César como compañía. El día antes de la partida para la casa, Xiao Xuan no trajo a César, sino que lo dejó en la tribu. Cuando Xiao Xuan se fue, César también lo siguió por un rato. No se detuvo hasta que Xiao Xuan lo regañó. Después de despedirse del grupo de caza, Xiao Xuan le dijo a Chacha que saliera con él, y luego lo tomó de las patas mientras Chacha volaba al aire. No era fácil viajar por la montaña, ya que había obstáculos en el camino, y llevaba mucho tiempo. Sería más fácil para ellos volar en el aire, y no había muchos pájaros grandes. Mientras estaba parado en el suelo, Chacha era ligeramente más alto que el hombro de Xiao Xuan, por lo que no era tan agotador para él cargar a Xiao Xuan. Habían estado volando sobre esta jungla. Cuanto más avanzaban, menos animales se encontraban en el bosque. Medio día después, Xiao Xuan vio la tierra de la separación que estaba registrada en los volúmenes antiguos desde el aire. Era una región espinosa de color marrón, donde había espinas muy gruesas y ramas cubiertas de espinas duras y afiladas. Se superponían entre sí para mantener a la gente alejada. Parecía un bosque horrible, casi bloqueando todo. Algunas de las espinas cerca del suelo no eran muy grandes, pero seguían siendo aterradoras, como un par de ojos sangrientos. Parecían un mal que miraba fijamente a cada criatura que volaba sobre las espinas. Incluso las bestias feroces que dominaban los otros lugares del bosque no se acercaban a este lugar. Mirando la interminable región espinosa y echando un vistazo a las figuras que brillaban en los huecos de las espinas, Xiao Xuan decidió tomar un descanso primero. Después de que Chacha se recuperara de la fatiga, volarían por encima de ese lugar. Capítulo 137. La montaña. Xiao Xuan trajo consigo algo de carne seca, pero a Chacha le gustaba más la carne fresca. Después de atrapar suficiente presa para saciar su estómago, Chacha volvió a volar con Xiao Xuan. De vez en cuando, un pájaro grande volaba sobre esta área, y mientras luchaba con Chacha, Xiao Xuan casi se caía varias veces. Si Chacha hubiera sido más grande, Xiao Jian podría haberse parado sobre su espalda, pero en este momento, Chacha era un poco pequeño. Xiao Xuan se movió rápidamente para escapar del pico de una lesna. Agarró las garras de Chacha con una mano y con la otra, rápidamente sacó las agujas de piedra que había preparado de la bolsa de piel atada a su cintura para atacar a los pájaros que volaban hacia él.
Las agujas de piedra que habían absorbido el jugo de hierba especial tenían un fuerte efecto paralizante. Xiao Xuan apuntó específicamente a las partes del cuerpo que las pesadas plumas no cubrían completamente. Mientras la aguja pudiera penetrar la piel del pájaro, el jugo haría efecto y los disuadiría. Los pájaros que habían atacado a Xiao Xuan se sintieron mareados después de ser golpeados. Desorientados, disminuyeron la velocidad. Pero ahora, este probablemente no era tan fuerte, por lo que cuando le dispararon en el cuello, voló arriba y abajo y luego cayó repentinamente. En el momento en que no pudo batir sus alas para detenerse de caer, golpeó un puente arqueado de ramas espinosas. ¡Bang! El violento impacto hizo que el pájaro, ya mareado, se mareara aún más. Además, las duras espinas de las ramas hicieron que se desgarrara una buena cantidad de plumas. Después de ser golpeado con las agujas y chocar contra el puente, el pájaro había sido arañado por las duras espinas. La sangre fluía libremente de las heridas del pájaro. Desde dentro de las espinas, las criaturas que captaron el olor a sangre se emocionaron, mientras se movían ágilmente a través de las espinas para perseguir el olor. En el aire, Xiao Xuan miró hacia abajo y encontró sombras, desde todas las direcciones, corriendo rápidamente a través de las espinas, acudiendo en masa a los pájaros en apuros. Las criaturas rápidamente rodearon al pájaro. Estas criaturas parecían monos, y el color de su pelaje era similar al de las espinas. La mayoría de ellos eran tan grandes como los 2 puños de un guerrero adulto, y eran muy ágiles. Ni siquiera reducían la velocidad mientras se movían a través de las espinas. Este grupo de monos que vivían en las espinas se abalanzaron sobre el pájaro para morderlo. De repente, Xiao Xuan vio una niebla de sangre que se elevaba de ese lugar. Salpicaduras de sangre salpicaron las espinas circundantes. Cuando la sangre se seque, probablemente compartirá el mismo color que las espinas. Una pluma tras otra flotaba en la niebla de sangre y lentamente caía. Algunos monos llegaron tarde, por lo que no pudieron colarse en el grupo de monos para disfrutar de la comida. No estaban dispuestos a irse, así que caminaron por ahí, vieron a Chacha en el aire, gritaron y agitaron sus garras. Parecía que querían atrapar al pájaro del cielo. Xiao Xuan y Chacha miraron hacia abajo y se estremecieron de miedo. Parecía que se estaban imaginando lo que podrían haber encontrado si hubieran caído. Chacha batió sus alas, esperando volar rápidamente de este lugar. No aflojes las garras, amigo. Si lo haces, me voy a la tumba. Xiao Xuan le dio una palmada suave en las garras. Un grito resonó. Chacha pareció estar de acuerdo mientras aceleraba y volaba hacia la montaña distante. En el camino se encontraron con algunos pájaros de nuevo, pero afortunadamente, a pesar de algún peligro, finalmente volaron por encima de la región de espinas. Al atardecer, aterrizaron en un árbol, y ambos soltaron un largo suspiro y se sintieron aliviados. No es de extrañar que los antepasados se mantuvieran alejados de la tierra de la separación. Además de esas espinas altas, gruesas y afiladas, esos monos podrían devorar a una persona rápidamente. Incluso un guerrero tótem senior no podría derrotar a un número tan grande de animales. Tal vez había otros animales viviendo en las espinas que Xiao Xuan no había encontrado desde el aire. Descansa primero, yo me quedaré vigilando. Xiao Xuan le susurró a Chacha mientras le daba una palmada. Cuando volaron por encima de la región de espinas, llegaron a una montaña similar a sus áreas de caza. Pero Xiao Xuan seguía estando vigilante. La noche cayó en silencio. Xiao Xuan no encontró una cueva cerca, por lo que buscó un lugar en un árbol e hizo algo de camuflaje en el área circundante con algunas ramas. También instaló pequeñas trampas y roció un polvo que trajo consigo. Tenía pensado pasar la noche allí. Los sonidos del bosque le dijeron a Xiao Xuan que este lugar era el mismo que su área de caza. Escuchó atentamente y encontró sonidos de diferentes criaturas mezclándose para formar un sonido único con características regionales. Así que mientras escuchara los sonidos, podría hacer un juicio preliminar. Xiao Xuan identificó cuidadosamente los sonidos. No, era diferente. Las criaturas activas por la noche eran muy diferentes de las de su área de caza, así que tenía que tener más cuidado, y no podía aplicar el conocimiento de su área de caza para hacer un juicio. A medianoche, Xiao Xuan fue despertado por el crujido de las hojas.
Para mantenerse vigilante, era imposible que durmiera profundamente. Había desarrollado el hábito de descansar mientras se mantenía alerta, por lo que un pequeño sonido anormal podía despertarlo. Cuando escuchó atentamente, oyó un sonido como el viento que soplaba las ramas con hojas. Parecía que las hojas estaban crujiendo, pero de hecho, en este momento no había viento. Ninguna de las hojas cerca de él estaba crujiendo. La rama debajo de él estaba vibrando, lo que era casi imposible de detectar. La vibración mostraba que algo estaba subiendo por el árbol a lo largo de la rama cerca de Xiao Xuan, en lugar de la rama sobre la que él estaba. El sonido se acercaba gradualmente. Xiao Xuan consoló a Chacha. Con su mano derecha sosteniendo un cuchillo, contuvo la respiración. Al mismo tiempo, utilizó su visión especial para mirar los alrededores. Las ramas le bloqueaban la vista, pero Xiao Xuan aún podía penetrar las hojas para observar los alrededores. Miró la dirección de donde venía el sonido. ¿Es eso una serpiente? En cuanto a sus huesos, parecía una serpiente, pero su contorno era algo borroso, y la superficie de su cuerpo estaba cubierta de muchas cosas largas, delgadas y densas como huesos. Esta era una especie de criatura que Xiao Xuan nunca había visto. A juzgar por su forma general, trató de identificar a la criatura que subía por el árbol. El cuerpo de la serpiente era mucho más grueso que el de Xiao Xuan, así que fácilmente podría tragárselo, lo que le aterrorizó. Afortunadamente, no trepó a la rama donde estaba Xiao Xuan, sino que trepó por una rama a otro árbol. Después de que la extraña serpiente se fue, el sonido también se desvaneció gradualmente. Chacha ya no se sintió ansioso. Xiao Xuan sujetó firmemente el cuchillo de piedra y dejó escapar el aliento con cuidado. No sabía si este viaje valía la pena, pero su naturaleza de espíritu aventurero de su vida anterior y el deseo de Chacha de ir a ese lugar lo hicieron decidir a tomar este viaje. Tal vez hubiera más peligro por delante, pero no podían volver. Xiao Xuan intentaría ir más lejos. Podría morir y no volver a la tribu. Había suficiente comida en la tribu, y César acompañaba al viejo Que, así que su vida no sería más dura que cuando trabajaba como fabricante de grés. Pensando en esto, Xiao Xuan gritó en su corazón. ¿Va a morir? ¿Cómo puede ser? Sosteniendo su cuchillo, Xiao Xuan cerró los ojos para descansar, pues tenía que seguir adelante mañana. Durante la noche, Xiao Xuan se despertó varias veces, y también vio algunos animales nocturnos que eran realmente diferentes a los de los bosques cercanos a la región de las espinas. Los siguientes días, Xiao Xuan corrió silenciosamente por el bosque, mientras Chacha volaba en el aire. Xiao Xuan simplemente siguió a Chacha, pues podía alcanzar la posición correcta. Este viaje tenía como objetivo encontrar el lugar al que Chacha quería ir en lugar de cazar. A menos que tuvieran que obtener sus necesidades básicas de alimentos, ni Xiao Xuan ni Chacha tomarían acciones adicionales para poder conservar su energía. Además, tenían que protegerse del peligro en todo momento. ¿Cómo podían dedicar tiempo y energía a otras cosas? Desde que Xiao Xuan decidió llevar a Chacha aquí, se había vuelto enérgico y salía a cazar todos los días. Comía mucho y luego se apresuraba a avanzar. Incluso volaba mientras sostenía a Xiao Xuan. Después de todo, viajar por la montaña era más lento que volar en el aire. A veces, cuando se encontraban con algunas aves voladoras, Chacha primero intentaba evitarlas y si fallaba, luchaba con ellas. Si era derrotado, escapaba. Si no lograba deshacerse de ellas, recurría a Xiao Xuan. Soportando todo tipo de dificultades, siguieron avanzando durante 6 días. En ese momento, el grupo de caza había esperado en el tercer lugar, pero no vieron a Xiao Xuan, así que simplemente regresaron. Xiao Xuan nunca imaginó que el lugar al que Chacha quería ir estaba tan lejos. Habían estado viajando durante más de 10 días, pero todavía no podían ver el final. Y durante esos días, varias veces, casi fueron devorados por esas extrañas bestias feroces del bosque. Sufrieron muchas lesiones. Cuando se lesionaban gravemente, buscaban una cueva para descansar adecuadamente durante 2 días. Y no podían impacientarse, y simplemente esperar a que la herida sanara, y mantener una buena condición física para seguir avanzando.
Escabullirse en el peligroso bosque hizo que Xiao Xuan fuera más sensible al peligro potencial. Al mismo tiempo, se volvió más hábil para esconderse a sí mismo y su presencia. Sosteniendo la espada de dientes deshilachada, Xiao Xuan movió el brazo. Para escapar de la bestia de dientes afilados, se había roto el hueso del brazo. Pero esta lesión no era grave, así que mejoraría mucho después de descansar una noche. Sus espadas de piedra se habían roto todas. Hizo algunas espadas de piedra toscas en el camino, pero también se rompieron en la lucha contra algunas bestias feroces. Ahora, solo quedaba la espada de dientes hecha por el viejo que, pero estaba en mal estado, así que probablemente solo podría utilizarse durante un corto tiempo. Frente a ellos había un acantilado. Antes de que Xiao Xuan siquiera hiciera un gesto, Chacha voló hacia abajo. Xiao Xuan introdujo la espada de dientes en la bolsa de piel de animal que llevaba alrededor de la cintura, y agarró las garras de Chacha con su brazo no herido. Chacha voló hacia abajo con Xiao Xuan desde el acantilado. Delante de ellos todavía quedaba un pedazo de inmensa jungla sin fin, pero los árboles de esta jungla parecían ser más altos que los de la anterior. Después de volar un poco, Xiao Xuan le pidió a Chacha que buscara un lugar para dejarlo. Chacha no le respondió. No vio ningún pájaro amenazante en el área circundante, así que continuó volando. Pensó que volar era más rápido. Bueno, entonces vuela un poco más alto. Siempre siento que este lugar. Antes de que Xiao Xuan terminara, la rama de la cima de un enorme árbol se dobló repentinamente, y luego se disparó como un resorte hacia Chacha que pretendía volar sobre ella. En el momento en que la rama se disparó, el follaje de su cuerpo se encogió rápidamente. Todas las hojas se pegaron juntas a la rama, y la rama también cayó. Las hojas parecían escamas. Era una serpiente. Esta extraña serpiente le recordó a Xiao Xuan a la criatura que encontraron la primera noche que entraron en la montaña. Capítulo 138. Tierra de las serpientes. ¡Cuidado! Xiao Xuan gritó en voz alta. Como un resorte, la serpiente eyectó su cuerpo, que se deslizó por el aire y generó un sonido áspero, como un viento fuerte. Chacha no pudo reaccionar a tiempo. Aunque la distancia era de 12 metros, la serpiente llegó en un abrir y cerrar de ojos. Xiao Xuan quería ayudar a Chacha, pero su capacidad estaba limitada en el aire. Lo único que podía hacer era simplemente advertir a Chacha que tuviera cuidado. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Cuando Chacha escuchó la advertencia de Xiao Xuan, quiso volar más alto, así que no se dio cuenta del movimiento de la serpiente. Cuando se dio cuenta, hizo todo lo posible para evitar a la serpiente. Sin embargo, falló. La serpiente se abalanzó sobre Chacha y agarró una de sus alas con sus dientes. Xiao Xuan estaba en la espalda de Chacha, así que Chacha no tenía la suficiente fuerza para seguir volando en el aire cuando la serpiente le arrastró hacia abajo. Chacha soltó un grito hacia el cielo y cayó sin poder hacer nada. La serpiente y Chacha cayeron sobre un árbol y rodaron por el árbol, pasando por capas y capas de ramas de árboles, y finalmente cayendo al suelo con exuberante hierba verde. Escenas como esta eran muy familiares. La serpiente no temía morir o resultar herida al caer. Las ramas de los árboles que obstruían su camino redujeron su velocidad de caída, pero no le hicieron daño a la serpiente en absoluto. Su piel lo protegía muy bien. Mordiendo una de las alas de Chacha, la serpiente se enrolló fuertemente sobre Chacha con su largo cuerpo. Para él, Chacha era la presa, tenía que estrangularlo primero y luego comérselo. Chacha luchó por liberarse, pero no lo logró. Se dio cuenta de que no podía soltarse en absoluto. Cada vez que intentaba deshacerse de la serpiente, el cuerpo de la serpiente se apretaba aún más a su alrededor, lo que hacía que Chacha sintiera aún más dolor. Ni siquiera podía pedir ayuda y parecía que iba a perder el aliento en poco tiempo. Cuando la serpiente se enrolló hacia ellos, Xiao Xuan, que estaba agarrado por Chacha, se deshizo de las garras de Chacha rápidamente, sacó la espada de dientes y la blandió con gran fuerza. ¡Bang! La espada golpeó con fuerza el cuerpo de la serpiente. ¡Caca! Un violento sonido resonó en el bosque,
como si se estuvieran rompiendo ramas de árboles. La piel fuerte y gruesa de la serpiente fue golpeada por la espada de dientes de Xiao Xuan, y algunos fragmentos se desprendieron. Cuando Xiao Xuan cazaba en la zona de caza, usaba esta espada para matar bestias salvajes. Si la piel de su presa era demasiado dura, la golpeaba una vez más con su espada de dientes. Xiao Xuan golpea a la serpiente sin cesar de un solo aliento. Cada vez que la golpeaba en el mismo lugar. Aunque la piel de una bestia era fuerte y rígida, se agrietaba cuando se la golpeaba sin cesar con la afilada espada de dientes. Sin embargo, la serpiente tenía a su defensa, que eran sus escamas especializadas. Las escamas parecían ramas de árboles y podían proteger a la serpiente de ser encontrada. Sin embargo, las escamas eran mucho más duras que las ramas de los árboles. A pesar de que Xiao Xuan atacó a la serpiente con su espada de dientes, no pudo herirla con solo un golpe. Sí, Xiao Xuan estaba herido antes y había perdido algo de fuerza. No podía darle a la serpiente un golpe final. La armadura coriácea de la serpiente, que era más difícil de atacar que la columna vertebral sólida del viento negro espinoso, era un gran problema para Xiao Xuan. Pero, si golpear una vez es inútil, entonces golpea 2 veces. Golpea sin cesar. Muchos fragmentos duros se astillaron, y algunos volaron hacia Xiao Xuan y le golpearon en la cara, lo que le hizo sentir dolor. Como si algo explotara, los fragmentos se dispersaron por todas partes. No te detengas. No le des al bicho tiempo para reaccionar. Chacha estaba enrollada por él. Xiao Xuan necesitaba resolver el problema repentino en el menor tiempo posible. Cuanto más tiempo tardara, mayor sería la posibilidad de que Chacha se asfixiara. Golpeó 3 veces consecutivas, lo que generó sonidos nítidos. Los restos de la piel dura salpicaron por todas partes. La extraña serpiente rugió extrañamente, como el silbido de una estrecha abertura por la que soplaba rápidamente el viento de la tormenta. Golpe. Xiao Xuan no tenía tiempo de preocuparse por la incomodidad en su oído, y solo se concentró en golpear la grieta en la parte posterior de la serpiente con la espada de dientes. Golpeó y golpeó. La gruesa y dura armadura de cuero de la serpiente se agrietó más y más profundamente. La gran serpiente aprendió lo que Xiao Xuan quería hacer y se enfadó. Las escamas especializadas que habían estado contraídas se desplegaron, como hojas en primavera creciendo rápidamente. Excepto por la parte donde Chacha estaba enrollada, otras partes se levantaron y se desplegaron completamente. El cuerpo originalmente grande de la serpiente se expandió 2 veces de repente, como una rama floreciendo. Los 2 ojos afilados en la extraña cara de la serpiente, que Xiao Xuan nunca había visto, miraron a Xiao Xuan. La lengua bifurcada marrón era como una rama, bailando fuera de su boca. La serpiente retorció su robusto cuerpo y azotó a Xiao Xuan sin piedad con su cola. Xiao Xuan tuvo que dejar de golpear temporalmente. Dobló las rodillas y se desvió un poco. Su pie pisó con fuerza el suelo. Todas las plantas bajo su pie se convirtieron instantáneamente en un charco de barro verde. Para evitar el repentino golpe de cola de la serpiente, Xiao Xuan golpeó el suelo y se levantó de un salto. Sus pies golpearon el suelo con fuerza, dejando profundas huellas en el suelo. Cambió de posición tan rápido como el viento para evitar ser golpeado por la serpiente. Poco después, Xiao Xuan blandió la espada con rapidez y golpeó con fuerza la grieta que había sido golpeada varias veces justo ahora. No pienses que no puedo ver tu cicatriz cuando te expandes. Las hojas que cubrían la abertura fueron cortadas. Xiao Xuan blandió la espada continuamente y golpeó exactamente la grieta que había sido golpeada varias veces justo ahora. Luego, siguió un golpe continuo, y la serpiente no tuvo tiempo de contraatacar. Aunque la espada de dientes no fuera lo suficientemente afilada, le haría mucho daño a la gran serpiente. La gran serpiente escupió sangre verde oscuro por la boca. A pesar de su caparazón duro, ninguna bestia feroz podía evitar las lesiones y el dolor. Después de todo, la serpiente no tenía un cuerpo de acero. Su piel gruesa y dura tenía una gran grieta, y esta grieta se estaba haciendo más y más profunda. Si la serpiente no tomaba medidas, sería cortada. Sintiendo el dolor en su cuerpo,
La gran serpiente se enfadó y rugió continuamente. Al principio, solo se centró en el águila que sobrevolaba, porque le gustaba comer este tipo de águila. En cuanto a la criatura que sostenía el águila, la serpiente pensó que era solo una presa capturada por el águila y no se la tomó en serio. La serpiente no podía entender por qué la criatura que tenía delante parecía tan débil, pero inesperadamente lo había amenazado mucho. La serpiente nunca esperó que su capa exterior se rompiera y la sangre saliera. Si la serpiente hubiera sabido lo que iba a pasar, habría dejado a la criatura muy atrás después de haber capturado al águila. Por desgracia, que era demasiado tarde. La serpiente estaba retorciendo su cuerpo para evitar que su herida fuera atacada de nuevo. Sin embargo, Xiao Xuan era muy ágil. No solo esquivó el ataque de la serpiente, sino que también contraatacó repetidamente. Otro golpe, otra vez. La espada de dientes brilló repetidamente. La herida de la gran serpiente se hacía más y más grande, y la sangre verde oscura salía aún más. Finalmente, la gran serpiente decidió abandonar la presa, guardar las hojas y tirar el águila que estaba enroscada. Luego, la serpiente se fue rápidamente, arrastrando su cuerpo herido. Había pasado solo 1 minuto desde que la gran serpiente cayó al suelo con Chacha, hasta el momento en que la serpiente fue derrotada y huyó. La razón de la derrota de la serpiente en tan poco tiempo fue que Xiao Xuan estaba preocupado por la condición de Chacha y no le dio tiempo a la serpiente para contraatacar. Relativamente, Xiao Xuan había desatado mucha más fuerza de lo habitual en tan poco tiempo. Observando a la serpiente huir, Xiao Xuan respiró hondo y no la persiguió. Después de que la serpiente arrojara a Chacha, Xiao Xuan corrió rápidamente a comprobar su lesión. Las alas de Chacha estaban heridas y tenían una fractura. Solo podían moverse hacia arriba y hacia abajo sin fuerza. Podría ser que no volara por un corto periodo de tiempo. Examinó las partes de Chacha que habían sido mordidas por la gran serpiente, y no encontró marcas de mordedura por los colmillos. Las heridas no parecían tener ningún tipo de toxinas. Xiao Xuan se relajó, porque Chacha estaba bien. Habiendo solucionado el problema de hace un momento, Xiao Xuan estaba pensando en encontrar un lugar seguro para curar las heridas de Chacha. Una vez que ambos se hubieran recuperado, volarían alto en el cielo, lo que él pensaba que podría ser mucho más seguro que de otra manera. Por supuesto, tenían que volar alto y no dar ninguna oportunidad a este tipo de extrañas serpientes. En este bosque, había muchas serpientes extrañas que Xiao Xuan había encontrado varias noches. No es de extrañar que no hubieran visto otras aves en el cielo. Probablemente, las aves habían sido capturadas por estas extrañas serpientes. Mientras Xiao Xuan pensaba, de repente dejó de moverse, y Chacha, que estaba girando hacia arriba y hacia abajo con desánimo, también se detuvo. Por encima de su cabeza volvió a sonar el sonido familiar. El sudor frío goteaba por la frente de Xiao Xuan, y sus músculos se tensaron. Xiao Xuan había agotado casi toda su fuerza en ese minuto, y ahora seguía en estado de agotamiento. Antes de venir aquí, Xiao Xuan había pasado por una batalla y se había herido los brazos. Había pensado que tendría tiempo para recuperarse, pero sufrió otro ataque en este bosque justo ahora, lo que le hizo no tener tiempo para recuperarse. Xiao Xuan se giró, de espaldas a Chacha, y miró hacia arriba en la dirección de donde venía el sonido. De pie en el suelo, Xiao Xuan miró hacia arriba en el gran bosque. Vio que el exuberante follaje estaba por todo el cielo. La poca luz del sol que atravesaba las hojas parecía una especie de caridad. Debido a que algunas ramas se habían roto cuando la gran serpiente cayó al suelo, arrastrando a Chacha consigo, ahora podía entrar más luz del sol. En combinación con el entorno circundante, la luz del sol era como una columna de luz que era incomparablemente llamativa. En ese momento, Xiao Xuan y Chacha estaban de pie en la columna de luz. La luz del sol hizo que este lugar fuera mucho más cálido que el resto del bosque. Si estuvieran en la tribu, tomar el sol podría haber sido algo muy agradable. La confortable luz del sol y la calidez casi hacían que la gente cerrara los ojos. Pero en ese momento, ni Xiao Xuan ni Chacha podían sentir el calor. Al contrario,
Solo sentían como si estuvieran en la nieve más fría del invierno. Mirando a lo lejos, descubrieron que no había otras criaturas o insectos voladores en el bosque. Arriba, dos robustas ramas se doblaron y luego se deslizaron hacia abajo por el tronco. El ligero y corto golpe fue como lo que Xiao Xuan había oído en el aire. Las dos grandes serpientes habían retraído las escamas especiales que usaban para camuflarse. Se movieron hacia Xiao Xuan sin prisa y no parecían preocuparse de que la presa escapara. Una estaba en la parte delantera y la otra en la parte trasera. Xiao Xuan y Chacha estaban acorralados en el medio. Xiao Xuan sintió su corazón latiendo fuerte y sus palmas sudando. La espada de dientes que empuñaba no temblaba, y Xiao Xuan estaba pensando en la solución. Sabía que su energía física se iba a agotar. Incluso si seguía luchando contra las serpientes de nuevo, no había muchas posibilidades de ganar. Sí, si arriesgaba su vida luchando, podría tener un poco de esperanza de ganar. Pero ahora había dos serpientes y cualquiera de ellas no era menos que la anterior.